Cordial saludo televidentes de Colombia y el exterior, bienvenidos. Aquí estamos en la plenaria programa institucional de la Cámara de Representantes. Nuestro invitado en esta oportunidad, el congresista por el departamento de Antioquia y perteneciente al partido de la U, Elkin Rodolfo Ospina Ospina. Representante, bienvenido, ¿cómo ha estado? Con el saludo especial para usted y todos los colombianos. Estudioso primer periodo en la Cámara de Representantes, pero con el impulso, el ímpetu, las ganas por el bien del país, por trabajar por una nación mejor. Maneja en profundidad los temas vinculados al sector agrario, que se vio movido, revuelto en estos días por un paro. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer después de esta parálisis en el sector agrario, doctor Ospina Ospina? Pues es lamentable lo que ha venido sucediendo, digámoslo ya en el último mes, esta cantidad de paros, algo que se pudo evitar desde el año 2010 cuando nosotros llegamos al Congreso de la República. No solamente Elkin Ospina, sino la Comisión Quinta de la Cámara, del Senado, ha venido alertando o alertó al gobierno de lo que podía pasar. Alertó sobre las políticas del Ministerio de Agricultura, sobre las políticas del doctor Juan Camilo Restrepo y toda la gente que dirige el Ministerio de Agricultura, que no atendía nuestros llamados, ya que somos nosotros los que cada 8 días estamos visitando las veredas, visitando los corregimientos y escuchando de primera mano las voces de los campesinos. Hoy el resultado está, no nos escucharon y miren la situación tan difícil que hoy nos encontramos. Congresista Elkin Rodolfo Ospina Ospina, precisamente, ¿qué nos ha llevado a esta situación caótica de protesta de cacauteros, de caficultores, de paperos, de cebolleros? ¿No hubo una política, hubo descuido en otras administraciones? ¿Qué le podemos explicar al pueblo colombiano? Sí, también es claro que no es culpa solamente de este gobierno. Este gobierno tiene culpa en no atender a los congresistas, a las comisiones quintas de la Cámara, un ministerio sordo a nuestro llamado. Pero es un problema de hace muchos años, cuando se empezó la apertura de Colombia, hablamos de los TLCs, que se sabía que iba a perjudicar especialmente al sector agrario, que debía Colombia empezar a hablar de subsidios, empezar a hablar de más tecnología para el campo y de que el sector fuera más productivo. No es tan difícil darse cuenta que lo que está pidiendo el sector, llámese cafeteros, cacaoteros, lecheros, es que su sector sea productivo, como con políticas del gobierno, a través de subsidios, evitando el contrabando. Mejor dicho, todo el mundo ha hecho el diagnóstico. Yo desde que conozco la gran mayoría de candidatos a alcaldías, a gobernaciones, al Congreso, a asambleas, a la misma presidencia de la República, hablan de las problemáticas agrarias, se habla de las dificultades y el diagnóstico es perfecto, pero lo increíble es que no hagamos nada, eso es lo increíble. Ahora, nosotros de la Comisión Quinta siempre hemos querido proponer leyes importantes para ayudar al sector agrario y nunca hemos sido escuchados. Es el periodo más lento, diría yo, en muchos años, donde los proyectos de ley que el gobierno ha presentado para ayudar a los campesinos del sector agrario no los hemos visto. Nos quedamos esperando esos grandes proyectos de ley que tanto habló el gobierno nacional con la ley agraria. Nosotros proponemos, pero muchas veces no somos escuchados. Diría congresista Elkin Rodolfo Ospina Ospina, un ciudadano de La Ceja o de Río Negro en el departamento de Antioquia, que está el diagnóstico y ya no vale la pena llorar sobre leche derramada. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué manera se debe abordar esta situación para superar la crisis? De todo lo malo, algo bueno nos tiene que quedar. Si bien esta situación no ha sido fácil, por lo que se han filtrado en los paros, vándalos, delincuentes, ladrones, encapuchados, que eso es lamentable, pues acá sí va a quedar un mensaje importante, y es que necesitamos soluciones de fondo. ¿Y cómo? A través de decretos importantes, pero rápidos, que los está esperando ya el sector agricultor. A mí me ha tocado, en estos 3 años que llevo en el Congreso, cuando hablan de leyes urgentes, pues necesitamos una ley urgente, de modo que nosotros la podamos trabajar de acá hasta el 20 de diciembre. Una ley que le garantice la rentabilidad al sector agrario, que le garantice unos subsidios, una protección a este sector, dado los TLCs que se están negociando, y eso tiene que ser urgente. Aquí este Congreso ha tramitado leyes urgentes, ¿por qué no para el sector agrario? Este Congreso ha avalado muchos recursos para otros sectores, como el sector de vivienda. Esa ley de vivienda, las 100.000 viviendas, también fue una ley urgente. ¿Por qué no recursos también para el sector agrario en cantidades importantes? Pero al contrario,
todo parecía indicar, no creo que hoy el gobierno se vaya a dar esa pela, que el Ministerio de Agricultura, en vez de aumentarle sus ingresos, se le iba a disminuir en un 47% este año con lo que fue el año anterior. O sea que definitivamente al presidente de la República ha estado mal asesorado en el tema agrario, y eso hay que decirlo, hay que ser claros. El presidente es un hombre muy inteligente, que rápido aprende, él lo que no sabe lo pregunta y rápido lo aprende, y creo que ya debe tener muy claro cuál es la problemática del sector agrario para tomar decisiones. Quedó la percepción, doctor Elkin Ospina, que la solución al tema pasa por renegociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Es la petición esencial de los campesinos. ¿Eso en la práctica se puede dar o definitivamente no para orientar a la opinión pública? No, yo creería que los TLC no es que sea el problema es que los firmamos pero no nos preparamos y no vemos cómo vamos a proteger al sector. Por eso le decía, los subsidios, el tema de la tecnología, los agroquímicos, son herramientas que el gobierno tiene para darle una rentabilidad al sector. Es que ellos no están, lo único que ellos están reclamando es rentabilidad, que si yo trabajo, nadie queremos trabajar para que nos vean, y es lo que le está pasando hoy al sector agrario, y ven cómo el gobierno no les ayuda, no tiene herramientas fuertes para controlar el contrabando, para controlar el abuso de los agroquímicos y los fertilizantes, y no se crean subsidios que ellos los necesitan. Entonces podemos seguir avanzando con los TLCs porque hay sectores que son definitivamente muy beneficiados y que lo que necesitamos es también la generación de empleo y se va a dar la oportunidad, pero nuestro sector agrario tenemos que protegerlo, y es lo que no ha querido entender este gobierno o los asesores. Es que el presidente de la República no puede estar en todo, pero para eso también tiene unos asesores que han sido incapaces de leer la realidad, estar trabajando hombro a hombro con cada uno de los líderes del sector, sino que todo lo han querido manejar desde Bogotá, y así es muy difícil. Y ahora, nosotros, que humildemente somos los que vamos a las veredas, los corregimientos, visitamos nuestros departamentos cada 8 días, acá no hemos sido escuchados. El primer tema de la agenda de diálogos en La Habana, Cuba, entre el gobierno y la guerrilla pasó por el tema agrario. ¿Qué incidencia tiene lo que ocurre en Cuba, en Colombia, y qué de lo que se presenta en Colombia en cuanto a manifestaciones repercute en Cuba? No, yo creería que si bien ya se sabe que se negoció el primer punto, que es el tema agrario, hoy a los colombianos, al Congreso de la República, pues nos falta saber exactamente qué fue lo que se negoció. Pero hay que seguir avanzando en el proceso. Nosotros no nos podemos quedar meses y meses en estos acuerdos. Es claro que el gobierno nacional lo que quiere, a través de su ley de tierras, que es uno de los grandes errores también que se dedicaron fue a la ley de tierras y no a la producción agraria, pues primeramente es lograr recuperar la tierra, formalizarla, para seguramente iniciar un proceso de producción agraria. Lo que se quiere es que tantas personas que hoy inclusive están combatiendo en el campo, y muchos que han salido por no querer combatir o no verse obligados a combatir, regresen pero a una tierra productiva y con grandes posibilidades. A través de una ley que seguramente reglamentará el marco jurídico para la paz, pues se podrá desmenuzar mucho más las oportunidades que tendrían los campesinos en las tierras, y en una política agraria que el gobierno siempre ha querido hacer y no se ha logrado. Colombia la necesita, y el tiempo, seguramente un nuevo Congreso, tendrán la oportunidad de reglamentar ya, ojalá, el marco jurídico para la paz en todo lo que tiene que ver con tierras y producción agraria, pero hoy estamos hablando de una situación que no da espera, sino simplemente una ley de urgencia para ayudar al sector agrario que está totalmente quebrado, y en eso no podemos esperar a que se acaben los acuerdos de paz en La Habana, sino de una manera seria y definitiva, una ley urgente para ayudar a los problemas más grandes que tiene el sector. Congresista Elkin Ospina, usted se ha referido a algunos asesores que de pronto han tenido oídos sordos para escuchar a los miembros de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Se habla de una renuncia protocolaria. ¿Cambiar ministros en esta coyuntura determina que se tome el camino o necesariamente hay que pensar en otras alternativas distintas? Yo creo que es importante oxigenar. Y en el caso que estamos hablando hoy del sector agrario, el ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, es
él mismo había dicho muchas veces que iba a renunciar y ya era claro que él estaba dedicado a otros temas, no al sector agrario. Cuando él renuncia, pues queda el doctor Francisco Estupiñán, un hombre trabajador y un hombre que ha hecho muy buena tarea en el Banco Agrario, pero que para las políticas agrarias que necesita el Ministerio de Agricultura, pues no, porque sencillamente pues él también ya viene de la misma escuela del doctor Juan Camilo Restrepo y ya pues es suficiente lo que hemos visto en estos 3 años que no han logrado generarle esa expectativa a los colombianos ni ayudarle al presidente Santos. Ojalá se dé un cambio importante en el Ministerio de Agricultura, que con solo dar el nombre los mismos agricultores, los mismos sectores, los mismos campesinos sientan como un apoyo y un aire. Eso le ayudaría mucho al presidente Santos, como que digan, este sí es el hombre. Pero hoy como está el Ministerio de Agricultura, es como si estuviera el doctor Juan Camilo Restrepo, es el mismo ministerio, simplemente que sin él haciendo presencia, pero seguramente teniendo un contacto directo con cada uno de los funcionarios del Ministerio de Agricultura. En los observatorios sociales se había dicho de manera reiterada que la situación del campo colombiano no da espera, que se habla de una reforma agraria, de políticas a implementar, en fin, una radiografía compleja sobre el tema. Entonces, ¿por qué ha fallado tanto? Es decir, ¿por qué hoy no logramos superar el escollo? Esto es como cuando le dicen a usted, no haga eso, que mire lo que le puede pasar. Esto era anunciado. El gobierno debe entender que acá se cometió un error, que dejaron un sector desprotegido, que nos dedicamos a otros temas de regalías, el tema de restitución de tierras, el tema de la reforma a la justicia, que cuánto tiempo no se perdió con ella, todas las dificultades que hemos tenido en el sector salud. Este Congreso y este gobierno se ha dedicado a todos los temas y olvidó uno muy, muy importante, que fue el sector agrario, y hoy están pasando cuenta de cobro. Es un descuido. Tenemos que asumir la responsabilidad que descuidamos el sector agrario. Nunca se imaginaban lo que podía pasar y hoy realmente el diagnóstico está todo hecho, porque las dificultades vienen hace 20 años o más de 20 años. El gobierno, si quiere, el presidente Santos, como le dije, es un hombre muy inteligente, que rápido lo que no sabe lo pregunta y lo que no entiende rápido lo entiende. Yo creo que la debe tener muy clara qué es lo que se va a hacer por el sector agrario y seguramente, ojalá, de acá 1 mes o 2 meses la situación esté totalmente diferente y en favor de los campesinos que tanto pues nosotros queremos, estamos luchando. Representante Elkin Rodolfo Ospina, se tenía pensado que la gente había emigrado del campo a las grandes ciudades y que el campo, como dice la canción, abandonaron el campo como si perdieran la fe, no había gente en el campo, pero quedó demostrado a través de los paros que hay muchas familias vinculadas a la tierra y que siguen trabajando y que derivan su sustento de ella. ¿Y cuántos no quisieran regresar? Yo le apuesto que si se demuestra que el campo es rentable, que los jóvenes tienen oportunidades de estudiar, de salir adelante, que yo me voy a quedar en el campo, voy a regresar al campo, pero voy a tener cómo vivir, muchos regresaríamos. Nosotros inclusive en el caso nuestro, que nos gusta mucho el sector empresarial, si hubiéramos una gran oportunidad de inversión y generación de empleo en el campo, lo haríamos, y así muchas personas en Colombia. Pero hoy vemos con tristeza que el campo no es rentable. Entonces mire usted que aparte de que sí son muchas las personas que hoy siguen en el campo, agobiadas por el hambre, por las necesidades de vivienda, por las necesidades de estudio, hay muchas otras que quisieran regresar. Si el gobierno nacional, si nosotros trabajáramos leyes importantes para el sector agrario, como tantas que acá aprobamos leyes diarias, diario aprobamos muchas leyes, pero yo quisiera ver cuáles son las leyes que este Congreso ha trabajado o que el gobierno nacional de iniciativa propia ha trabajado en beneficio del sector, y le cuento que no pasamos de 5 o 6 leyes en los 3 años. Entonces ahí está el resultado, no hemos legislado en favor del campo. En el caso nuestro hemos querido trabajar y venimos trabajando una ley muy importante, por ejemplo, una ley que obligue a todos los profesionales del sector agrario a ir a hacer su año rural, de modo que los agrónomos, zootecnistas, administradores agropecuarios, cuando terminen su carrera, una vez sean profesionales, deban de hacer un año rural. En corregimientos, en veredas, es un proyecto de ley que también lleva el acompañamiento no solamente del gobierno nacional, sino departamental, los municipales e inclusive la empresa privada también, porque estas personas llegarían a ganar como profesionales, pero un año rural algo similar como pasa con los médicos.
Joven, estructurado, empresario vinculado también al agro, conocedor como el que más del tema, es nuestro invitado en la plenaria, el representante por Antioquia del partido de la U, Elkin Rodolfo Ospina Ospina. Representante, muchas gracias, bienvenido siempre. Muchas gracias por la oportunidad y reitero el saludo a todos los colombianos muy amables. A los televidentes muy amables, gracias por acompañarnos. Volveremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.